estamos con el reverendísimo padre Ernesto León. Él es padre general de la Congregación de Misioneros Oblatos y nos va a contar un poco sobre su vida, su opinión, sus experiencias y bueno, un par de temas un poco controversiales también. ¿Cómo está, padre? Muy bien, muy bien. Estoy súper feliz de compartir esta entrevista contigo y también con la gente. Así que súper listo para comenzar. Muy bien, bueno, yo he preparado una serie de preguntas. Toparán temas interesantes para un público que no está muy metido, sobre todo nosotros que pues no hemos vivido una experiencia de ser sacerdote, de estar a lo mejor pues en el mundo religioso al 100%. Entonces creo que siempre es interesante conocer un poquito más. Pero como todo hay que empezar desde el principio y me gustaría conversar un poco sobre la infancia, que creo que es lo que marca el resto de todo lo demás. Entonces, ¿cómo fue su infancia? Si a lo mejor de cierta forma siempre estuvo vinculada a un llamado de Dios o cómo fue evolucionando, digamos, todo esto. Bien, para comenzar, vengo de una familia que es creyente, católica. No eran mis papás, digamos, muy practicantes, que digamos, pero sí, en todo caso, un hombre y una mujer de muchísima fe. Tengo 3 hermanos y la experiencia de vivir en familia ha sido la experiencia de la persona que está alrededor de una fogata. Porque recuerden ustedes que hoguera viene de la palabra hogar. Entonces me sentía yo en mi infancia junto a esa hoguera de mi casa, papá, mamá, hermanos. Y pues ese calor de amor, de cercanía, me hicieron crecer pues como un niño que tenía muchos sueños, muchas ilusiones. Yo fui aplicado en el tema de los estudios siempre, tanto así que creo que no fue por influencias de mi papá, que fue alcalde de mi pueblo, creo que no. En todo caso, de primero de primaria, me pasaron a tercero. Entonces, digamos, saltándome un poquito, me gradué de 15 años Igual como, que yo. como bachiller. ¿También? Sí, yo también me Ah, gradué a los 15. súper. Pero la gente ahora creo que se gradúa como de 17 o 18, tal vez. Sí, sí, es la edad Bueno, como más común. en todo caso, mi casa, una casa ordenada, donde había obediencia. Y si me preguntas si mis papás, digamos, me pegaron, me castigaron alguna vez, nunca. Un regaño, sí, pero eso de que lo cojan a uno a correa o con una chancleta, algo así, jamás. Y quería contarte un asunto sobre la infancia. En mi casa no estaba permitido el tema de los juegos. Pudiéramos decir juegos de azar, tal vez, como por Ujú. ejemplo jugar cartas o naipes. No. Tampoco el tema de revistas, de digamos, de cómics. Entonces, Mm. tampoco. ¿Por qué? Porque mi papá insistía en leer, por ejemplo, el periódico, siendo aún súper pequeñitos, ¿no? E insistía también en leer a los clásicos. Entonces yo creo que eso fue configurándonos a todos como gente que le gusta estudiar, que le gusta leer, etcétera, etcétera. Muchísimo amor, muchísima unidad. Y eso mismo es lo que experimento hoy, después de tantos años que han pasado eh, por mí, por la vida. Los hermanos ya somos grandes, digamos, una edad adulta. Y sin embargo, aunque mi papá no está en el cielo, en todo caso, seguimos reunidos en torno a la hoguera del amor y que de todas formas la tiene encendida mi mamá. Así que yo agradecido con la vida, con Dios, por una infancia bonita.
¿Hay tal vez alguna experiencia específica, digamos, del origen en sí de la vida religiosa? Porque hablamos de un hogar donde sí, pues hay una familia creyente, pero mencionamos que no son tan practicantes tampoco, que en aquel momento no es que pues la prioridad era constantemente asistir a la iglesia, que tal vez nos imaginaríamos nosotros que es pues el origen y el principio de una vida religiosa. Claro, mira, hay las experiencias vocacionales en todos, esas experiencias son absolutamente distintas. En mi caso, digamos, yo nunca fui acólito. Yo hice la primera comunión, la confirmación, todo muy bien. Yo no pertenecía a un grupo juvenil, por ejemplo. Ujú. Entonces no éramos muy cercanos, digamos, como al templo. Sin embargo, la idea de Dios siempre presente, la idea de la Virgen María. Y el comienzo de la vocación, pudiéramos decir así, fue un comienzo un poco extraño, no sobrenatural, digamos, como que se me aparecieron los santos y Claro, un alguien me llamado habló, ¿no? celestial. Exactamente, que los ángeles en sueños me dijeron, o sea, no. Todo fue porque hubo un hermano de un padre oblato que estaba en Ipiales y este hermano del padre era abogado y era amigo de mi papá. Como yo vengo de una familia en donde gran parte son abogados, entonces yo estaba orientado también por Claro, a ese las camino. leyes. Tanto así que mi hermano mayor es abogado, ¿no? Y los primos, no sé qué, y hay magistrados y tal. Bueno, entonces eh, este abogado le dice a mi papá, mire, si de pronto usted conoce en su pueblo, no sé qué, jóvenes que quieran ser sacerdotes, pues díganles que aquí hay un convento de los padres oblatos en Ipiales donde pueden comenzar esa experiencia. Entonces, o dígales a sus hijos que están en el colegio, pues que comuniquen a sus amigos. Entonces, como ves, no era una invitación para mí. Claro. Entonces, mi papá un día, mientras almorzábamos, dijo, oigan, hablé con el doctor Raúl y me dijo que esto y esto y esto, lo que les acabo de comentar. Así que díganles a sus amigos que si de pronto quieren hacerse padres o comiencen esa experiencia de descubrimiento. Yo dije, claro que sí. Fui al colegio, yo estaba en octavo. En el caso de Colombia, octavo representa, digamos, el año, o sea, faltarían 3 años aparte de octavo para graduarse. O sea, ya nos Ya. graduamos después de hacer noveno, décimo y 11. En cambio, aquí en Ecuador Ok, claro. estamos en octavo y tenemos que ir a Noveno, noveno, décimo, décimo. primero, Y segundo y luego, tercero. Ajá, sí, exactamente. sí. Entonces allá me faltaba a mí 3 años para graduarme, salvando el octavo en el que me encontraba. Ujú. Fui al colegio, les dije a algunos amigos, oigan, hay esto. Nadie De qué edad estamos hablando? estaba yo a los 12 años. Claro, tomando en cuenta que se graduó a los 15. ¿Sí? Sí, sí. Entonces les dije, hay esto. Y nadie dijo nada, Yo nadie dijo quiero. yo. Entonces, pues, se terminó la conversación allí y un día de esos, igual almorzando, me dice mi papá, ¿no quisieras ir a conocer de qué se trata? Me dijo él, porque yo supongo que no todos los padres son como el de este pueblo, Ujú. con quien yo, él como alcalde, con quien yo tuve que enfrentarme, porque el padre quería que en la casa tal hubiesen religiosas. Y el alcalde defendía que en esa Claro. casa tenía que haber una escuela, Ujú. tenía que haber educación para las niñas, porque acuérdate que en ese tiempo, estamos hablando, no sé, como de 1994 tal vez, o 95, bueno, en ese tiempo había escuela de Ujú. niños, de varones, y escuela de niñas. Entonces, hablamos de un contexto también donde pues hay un padre que tuvo ya un roce, digamos, un poco con la experiencia de un sacerdote. Así es, entonces hubo ya esa confrontación, de tal manera que mi papá, por otra parte, liberal,
Ujú. eh, como del trapo rojo, decimos en Colombia, digamos un poco fanático, ¿no? Eh, Él entró en controversia con el padre por lo que acabo de comentarte y tenía la idea entonces del padre, digamos, como lo peor, digamos. Ujú. Y Qué entonces coincidencias. dijo él, yo no creo que todos los padres sean así, entonces, digamos, yo creo que hay padres que son cultos, que valen la pena. Entonces, si quieres ir, yo le dije, me voy. Y se trataba de que, ya terminando ese grado octavo, se trataba de ir cada sábado al convento. Ujú. Llegué al convento por primera vez y obviamente me llevó mi papá y mi mamá. El padre más o menos tenía unos 70 años y él había viajado a Europa y era muy elegante y había estudiado eh, y tenía un abrigo, una gabardina, digamos, de un paño súper bonito y el cuello como de Ujú. peluche y con guantes de cuero. O sea, Claro. nos recibió súper bien. Muy de película Sí, también todo el entonces look. me dijo, les dijo a mis papás, si quieren dejarlo, déjenlo y que él vaya descubriendo su vocación. Y ahí había más muchachos, ¿sí? Yo resultaba ser el más pequeño. Llegaba a mi casa, por ahí tipo 5:30, más o menos, y llegaba con libros del padre Matovelle, con estampas, en fin. Y más o menos este trámite, este programa, fue por 6 meses. Ujú. O sea, el segundo semestre de mi grado octavo. Terminé octavo y entré al convento ya como interno. Hice entonces en el convento noveno, décimo y 11. Entonces ahí están las cifras, que entran los 13, 14, 15 y me gradué con los padres oblatos. Mi papá al conocer al padre oblato, al viejito, dijo, lo sabía, Ujú. ese padre vale la pena, es culto, tenemos como conversar sobre un tema y otro, y no solamente sobre cosas religiosas. Entonces mi papá y mi mamá súper felices y allí ellos venían a la misa, preferían venir a la misa al convento con el padre para escuchar sus sermones, sus homilías y así se fue tejiendo una relación bonita y dijéramos que mi vocación empezó a fraguarse de esa manera, poquito a poquito, y yo hoy digo que la vocación es un descubrimiento, pero es un descubrimiento que no me permite, digamos, hoy después de tanto tiempo, decir, sí, esa es mi vocación, sino se Ujú. trata como de seguirla Irlo buscando, reafirmando buscando e también. ir reafirmando. Y tomando en cuenta que ingresa a la vida religiosa bastante joven, hay como muchas etapas de adolescencia, de juventud, incluso esa transición, digamos, de la adolescencia a la juventud, que normalmente se relaciona a lo mejor pues con un adolescente inmaduro, fiestero, digamos, es lo primero que pensamos a lo mejor cuando imaginamos pues un niño, un adolescente de 16, 17, 18 años. ¿Alguna vez hubo esta duda, a lo mejor de, ¿esto realmente será mi vocación? Estoy a lo mejor, entre muchas comillas, gastando mi adolescencia, mi juventud en algo que tal vez no me va a llevar a lo que quiero llegar. Claro, efectivamente, vamos, yo creo que la duda no solamente estuvo presente en esa etapa, sino que la duda aparece, digamos, a lo largo de la vocación, porque fíjate que eh, como que nadie puede cantar victoria, digamos, porque, Ujú. digamos, hay padres que pueden llevar 30 años, no sé qué, y después, digamos, hay una duda y simplemente abandonan el ministerio, ¿sí ves? Entonces, no es que uno diga, pues esto es de manera definitiva. No, es una cosa de reafirmar y reafirmar. Y la duda siempre, creo yo, va a estar presente. ¿Sí? Y entonces, digamos, ¿qué ocurrió? Eh, de manera especial, en grado 11, cuando uno está en tercero de bachillerato, digamos, a punto de graduarse,
allí, ¿qué ocurre? Hay el tema de las fiestas, hay el Sí, tema de sí. las salidas, de la excursión. Y entonces mi colegio era solamente de hombres. Y obviamente pues había colegios mixtos y había colegios de mujeres. ¿Y qué pasaba en 11? Mi colegio no era un colegio, digamos, religioso, era un colegio normal, en donde asistíamos todos. Y de ese montón de niños, de estudiantes, pues unos éramos oblatos y vivíamos en el convento, pero digamos una minoría. ¿Qué pasaba en ese grado 11? Pues que había que recolectar fondos para un paseo al final del año Mm, y la tradición era hacer fiestas. ujú. Entonces, ¿dónde se hacían las fiestas? Necesariamente en una discoteca. Y cada uno de los, de los estudiantes del grado 11 teníamos unas boletas y teníamos que venderlas. Que ¿Y vender, a ajá. quién había que venderlas? Entonces había que ir a los colegios femeninos y esperar a que salieran las niñas para vender pues, nuestras boletas Ujú. y tener éxito en la fiesta. ¿Sí? Entonces, como nuestro colegio era famoso, digamos, académicamente hablando, con un equipo de baloncesto importante, con una banda de guerra, se llamaba en ese tiempo, importante. Entonces, como que los del colegio, en todo caso, eran como admirados Ujú. por los colegios femeninos. Entonces, a la fiesta, las niñas iban o Claro. iban. Eh, en este punto, pedíamos permiso, claro, para asistir, porque estábamos dentro del convento, para asistir a la fiesta, pero en la discoteca, ¿qué había que hacer? Nosotros como los que nos Ujú. estábamos graduando, o estábamos a punto de graduarnos, pues nosotros éramos los que en último término servíamos. Ujú. Entonces, como que organizábamos la fiesta para otros, claro. Entonces allí empiezan unas dudas sobre qué tal si yo establezco una relación con alguien, ¿sí? Ujú. ¿Qué tal si esta no es mi vida? ¿Y qué tal si yo sirvo para casado? ¿Y Ujú. qué tal si llego a tener hijos? Entonces, esa parte afectiva empieza a aflorar en uno. Además que, digamos, en el tema de la adolescencia, afloran las Sí, pasiones, sí, claro. los gustos, que es lo normalmente humano. Ujú. Entonces alguien Sí, que sí. diga, yo no sentí nada, o sea, yo estaba volando en el cielo, yo, digamos, abrazaba a la Virgen María y me sentía en las nubes, o sea, Sí, sí. no, o sea, lo normal de un adolescente. Hasta hormonalmente normal, diría yo, claro. Exactamente, Es una claro que sí, evolución totalmente físicamente, ¿no? biológica. Eso uno está creciendo. Ujú. Bueno, en todo sentido. Eh, y en medio de estas circunstancias, había un soporte en todo caso en el convento, diciéndonos, oigan, usted puede orientar su amor de manera exclusiva a una persona, como lo hace, digamos, un hombre con una mujer, el que se casa, no sé qué. Y nos decían, el amor del sacerdote es un amor no exclusivo, sino inclusivo. Ujú. Entonces es un afecto para todos. Y pienso en esto. Digamos, yo soy el responsable del colegio de Quito. Ujú. No tengo ningún hijo, ¿cómo se dice? Carnal Biológico. biológico, ¿sí? Pero tengo 665 niños y Ujú. niñas que los recibo todos los días en el colegio cuando estoy en Claro. Quito. Hijos putativos. Ex- Entonces, eh, allí es donde yo digo, ejerzo una paternidad responsable. Pero Me también, hago cargo. claro, pero también digamos como general de la congregación, eh, soy también papá para nuestros padres oblatos, jóvenes y mayores, para los hermanos. Entonces ejerzo un papel de papá y el afecto es para todo el mundo. Bueno, entonces, digamos, ese era como el sustento doctrinal y antropológico
que nos ofrecían los padres en el convento para ir entendiendo, digamos, cómo eran las renuncias que había que hacer y las opciones al mismo tiempo que había que hacer. Entonces, digamos, en este punto, por ejemplo, esto. Salíamos del colegio y entonces decían, oigan, hay pelea de tal y tal a la salida del colegio. Entonces nosotros decíamos, quedémonos a la pelea. Entonces, ¿qué era? Simplemente ver cómo dos se golpeaban allí y listo. Pero para el momento, pues Claro, no suena dejaba de muy ser emocionante. divertido, ajá. Pero teníamos una hora para llegar al convento. Entonces tocaba coger bus y llegar rápidamente, no sé qué. Pero vivíamos también esas experiencias, ¿sí? Por ejemplo, temas de deporte, baloncesto, fútbol, o sea, metidos en todo esto. Así que era una niñez, digamos, una adolescencia normal, ¿sí? Incluso, por ejemplo, terminábamos clase y unos decían, y unos se volaban del colegio. Claro. Como decíamos, que se escapaban, ¿no? Como que Se se fugaban. fugaban, se evadían del colegio. ¿Y cuál era el plan de los que se evadían? Ir a jugar billar. O sea, ese era el plan. Pero el tema era que por ser menores de edad no había entrada para jugar billar. Y porque pasaba el ejército de la policía, entonces uno resultaba en el calabozo. Entonces era, no, oigan, vamos a jugar billar, vamos, no sé qué. Y había esa clase, digamos, de invitaciones, de experiencias. Entonces, transcurrió finalmente la vida así, experimentando lo que una persona normal experimenta, gusto por alguien, y al mismo tiempo gusto por la oración, por estar con Dios. En fin, entonces un, un ir descubriendo poquito a poquito cuál era el camino, pero un punto esencial es este. Mm, si me preguntas, si me preguntas si yo, digamos, en esa etapa me sentí castrado, no sé, algo así como feo, no, digamos, absolutamente no. O sea, yo me sentía normal, tranquilo, digamos, viviendo con alegría el deporte, una cosa, la otra. Y así terminó la etapa, digamos, hasta los 15, cuando terminé el colegio. Bueno, hemos mencionado un poco que igual se dejan y un poco que se sacrifican otras cosas, una vida matrimonial, una vida familiar, a lo mejor por ejercer, como dice usted, pues una paternidad putativa para muchas personas y entre estas se incluye una ayuda constante a diferentes comunidades. Creo que algo que siempre podemos recalcar es que parte del proceso de ser un sacerdote es ayudar a diferentes comunidades, conocer a muchas personas en muchos ámbitos socioeconómicos, en muchos sectores distintos, en su caso incluso en otros países, digamos, todo esto implica una cierta cercanía que creo que al igual que en profesiones como la medicina, por ejemplo, no se puede sesgar al 100%, uno no puede pues ser una figura lejana del pueblo, no puede verlos o dar la misa dándoles la espalda, digamos. Esto ya ha ido cambiando. Tal vez hay alguna comunidad, alguna experiencia en específica que pues le haya marcado en particular o haya marcado la vida en sí de sacerdote. Ya como sacerdote, em, sí, claro, claro. O sea, uno encuentra experiencias como estas. Cuando los primeros viernes vamos a saludar a los enfermos, a visitar a los enfermos o a llevarles la comunión, la hostia consagrada, uno encuentra unos dramas absolutamente dolorosos e inexplicables que uno no los ve en la vida real. Digamos, yo me paro en el altar a una misa, entonces yo no veo el drama, o sea, veo gente allí, digamos, sentada orando hasta allí. Pero el drama al que me refiero es a que tú llegas a una casa y es un viejito, una señora de mucha edad, digamos, de 80 años, 90 o más tal vez, que está postrada esa persona en la cama y que no puede levantarse. Entonces yo digo, ¿quién le pasa a esa persona
un vaso con agua, o sea, ¿quién le da el almuerzo? Eh, y se preguntó, oiga, ¿usted tuvo alguna pensión? No, yo nunca tuve pensión. Yo digo, ¿quién la sostiene? Claro. ¿Quién lleva a esa persona al médico? Entonces son dramas que le dan a uno ganas de llorar y al mismo tiempo Ujú. una impotencia gigante. Si la señora dice, no, lo que pasa es que yo tuve 8 hijos, pero los 8 hijos ninguno responde por mí, más bien la vecina es la Ujú. que me trae el almuerzo todos los días, o sea que yo simplemente aquí muero Ujú. y voy a morir como un animalito. Entonces fíjate que esos dramas son duros. De manera especial eso los viví cuando, cuando me desempeñé como párroco, Ujú. ¿sí? Y, ay Dios, ahí es cuando uno dice, esta vida vale la pena, vale la pena esta vida por los demás. Y ahí entendí qué es lo que significa esencialmente el concepto oblato. Ujú. Es un regalo, es un ser para los demás. Entonces yo decía, si a esa persona le llevo, además de llevarle a Cristo en la hostia consagrada, pero si le llevo un poquito de tiempo, de mi tiempo, si le llevo un poquito de alegría y llevaba la guitarra y cantaba, digamos, cosas de la iglesia y la viejita que aplaudía, digamos, frente a una canción y si podía llevarle después con el grupo de pastoral social, al llevarle a la gente un mercado, Ujú. una sonrisa, una palabra de aliento, pues termino diciendo yo, ser sacerdote vale la pena, porque Ujú. es un gastarse por los demás, así como un día Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, digamos, esa experiencia me ha ayudado y otras tantas, ¿no? Me han ayudado, digamos, a consolidar la vocación y a decir, vale la pena como una velita irse gastando, apagando para que pues un poco de la alegría de la luz fluya y crezca en el mundo. Digamos que poniéndonos en un contexto social actual, hablamos de una sociedad que tiene muchos elementos que han ido cambiando y que hasta cierto punto han ido afectando la idea conservadora, digamos, del hogar, de la religión, entre otras muchas cosas. Esto en algún punto ha llegado a ser frustrante también, el enfrentarse con realidades tan, digamos, distintas y tan fuertes, crueles, hasta me atrevería a decir, como un anciano en casa, donde hay hijos que no responden por aquel ser humano, porque al final lo es, donde vemos realidades de personas que a lo mejor tienen algún tipo de adicción o han vivido pues abusos, digamos, mucha violencia en un entorno familiar, en un entorno social, amistoso. Entonces, un poco llega un punto donde existe esta frustración de, y este trabajo que claro, es tan bonito, ¿realmente estará haciendo un cambio? Bien, yo creo que los fenómenos que han impactado hoy a la sociedad se manifiestan para la iglesia como desafíos, como grandes retos. Por Ujú. ejemplo, esto, digamos, él y ella, jóvenes que dicen, nos unimos y tal, pero, digamos, no queremos tener hijos, por ejemplo. Ujú. Entonces uno empieza a ver un mundo envejecido, Ujú. porque en todo caso, digamos, los niños alegran la vida. Claro, Obviamente, digamos, son yo, frescura, digamos, no digamos. juzgo a nadie, las decisiones son de cada persona, pero, digamos, los niños hacen que la vida sonría, como que el mundo florezca, como que Ujú. el mundo reverdezca, ¿no? Porque igual, digamos, quienes vamos ya avanzando por la vida, no dejamos de marchitarnos poquito a Ujú. poquito. Pero después viene lo que tú dices, digamos, una cierta dulzura, como refrescar el mundo. Entonces, por ejemplo, esos son retos que yo digo, ¿a dónde vamos a llegar? Eh, Desafíos para la iglesia. Por ejemplo, temas asociados a una pobreza grande, una brecha gigante entre ricos y pobres. Entonces uno dice, desde el púlpito, denunciar esto, perfecto, bien, pero ¿qué más se puede hacer? Ujú. Eh, la gente sin atención médica,
y muriendo en las casas. Entonces uno dice, bueno, como iglesia, ¿qué podemos hacer? Entonces, obviamente la iglesia tiene colegios, tiene hospitales, tiene fundaciones. Entonces uno dice, la acción de la iglesia como que responde a los desafíos que la sociedad nos ofrece, ¿sí? Eh, Fíjate, por ejemplo, esto. Hubo un tiempo en que en nuestra congregación de padres oblatos, la muerte nos visitaba y nos visitaba. Ujú. Y entonces padres jóvenes se morían con cáncer. Mm. Y no podíamos hacer nada más que orar y después enterrarlos. O sea, ¿qué podíamos hacer? Y frente a esto, un día en Bogotá, dijimos, ya no pudimos hacer nada por nuestros padres. Hagamos algo por los niños con cáncer. Entonces, Ujú. fíjate que allí empieza la iniciativa de la Fundación Sol en los Andes, que trabaja con niños con cáncer. Hemos atendido en estos 15 años más o menos como unos 170 niños más o menos, de los cuales se nos han muerto, digamos, 20. Mm. Pero Es el un índice, porcentaje fíjate, bajo. ha sido un porcentaje alto, el índice de sobrevivientes. Ujú. Entonces uno dice, nuestros padres se nos fueron, se murieron, pero podemos hacer algo con estos niños y hacer que la vida de ellos resplandezca. Ujú. Entonces, fíjate que hay momentos de impotencia frente a muchos asuntos, pero hay momentos también de muchísima satisfacción. Por ejemplo, mira, Amanda, los estudiantes que se han graduado de nuestros colegios, Ujú. después vienen, hay unos que son médicos y unos pilotos y otros músicos y no sé qué, y abogados y ahora son fiscales. Entonces uno dice, sembramos en ellos un poquito de la semilla del padre Matovelle, el amor por el estudio, el amor por la ciencia, el amor por la virtud. Entonces uno dice, se puede hacer algo. Y luego hay otros fenómenos sociales que ya resultan muy complejos. Ujú. Y habrá otro momento para debatir el asunto. Digamos, como que entonces que los niños y niñas eh, a la hora que quieran puedan cambiar de sexo. Sí, no solamente, digamos, en el plano como mental, ¿no? Ujú. Que aparezca en la cédula simplemente el nombre femenino o masculino, no, sino, digamos, intervenciones que tienen que ver con el cuerpo. Ujú. Entonces, ya ahí, fíjate que aparecen retos para la iglesia, por ejemplo, las uniones homosexuales, Ujú. la adopción de los niños por parejas homosexuales. Pues un montón de temas conflictivos. Y como tú decías en la pregunta, eh, reto también es el tema de los abusos Ujú. al interior de la iglesia. Ahora, frente a esto, uno se sitúa, o la gente se sitúa normalmente en, en abusos sexuales, Ujú. pero también hay abusos de conciencia, o sea, muchos temas que pueden crecer. De Ujú. allí la necesidad, mi querida Amanda, de formar a la gente de la mejor manera para que podamos, digamos, no ser en este mundo lunares, sino que podamos ser luz, porque pues de eso se trata. Bueno, todos estos retos implican también un golpe de realidad, de algo que, digamos, hasta cierto punto representa evolución en muchos casos y representa obviamente pues siempre la parte contraria, ¿no? De una iglesia que normalmente se ve de forma conservadora, que viene también con muchos estigmas desde la creación, digamos, de las comunidades religiosas que, claro, digamos, con el paso del tiempo salen a una realidad que es totalmente distinta y que implica muchos retos que algunos tendrán también que tener una cierta, digamos, flexibilidad por parte de la iglesia porque es parte de la evolución social también. Y queramos o no, pues hay que irse adaptando a ciertos requerimientos. No digo que a todos, pero a ciertos requerimientos. Ya vamos a topar un poquito más de esto. Cuando hablamos de la fe y de la relación con Dios en sí,
creo que como cualquier otra relación interpersonal, pues tiene una cierta evolución, tiene sus etapas, como hemos dicho, sus etapas de frustración, de duda, y también, como hemos dicho, de reafirmar que esa relación es una relación válida, que funciona. ¿Ha cambiado la fe a lo largo de los años, hablando desde su parte y opinión? ¿Siente que su relación con Dios ha evolucionado de alguna forma? Sí, definitivamente. Yo creo que el tema de los estudios, ¿sí? La formación en todos los sentidos, más eh, el impacto de una sociedad cambiante, hace también que la fe madure. Eh, ¿Qué significa que la fe madure? Que yo racionalmente comprenda quién es Dios. Ujú. Alguien dirá, ¿cómo este afirma que desde la razón se puede abarcar algo que es inabarcable, como la idea de Dios? Alguien dirá eso, pero Descartes afirmaba que una de las ideas innatas en las personas es Dios. O sea, uno nace con la idea de Dios. Entonces yo lo puedo comprender racionalmente a Dios. Y sé que me puede exceder, claro que sí. Eh, pero cuando Dios me excede racionalmente, yo lo comprendo desde la fe, desde lo sobrenatural. Entonces, ha habido una migración en mí en la fe muy importante. Antes, tal vez confundía fe con rezos, Ujú. fe con devociones. Y ahora comprendo la fe también con eso. A mí me gusta rezar y yo voy a, a nadar y yo mientras nado rezo el rosario. Y cuando no lo puedo hacer y voy en el carro, rezo el rosario, solo acompañado. Y cuando me subo en un avión, no por miedo, no, sino que el rosario diario, yo rezo el rosario del avión sin Ujú. ningún problema. Entonces, mi fe ahora está acompañada de eso que dije antes, los devocionalismos, el tema de los rezos, las novenas, eso lo tengo firme, hace parte de mi vida y de mi vida de fe, pero la he complementado esa fe con buscar una definición de qué es fe. Ujú. Porque fíjate que obviamente, digamos, controvertir la Biblia sería muy difícil, pero una definición cercana de fe en la Biblia es creer en lo que no se ve, ¿sí? Ujú. Anhelar, digamos, como un futuro, abrazar algo que no está ya, pero que Claro. vendrá. Pero para mí fe es estar adherido incondicionalmente a Jesucristo, o sea, estar unido a Él en las buenas y en las malas. Eso es, para mí, eso es fe. Cuando la vida me sonríe, yo creo en Dios. Ujú. Cuando la vida en algún momento me golpea, yo creo en Dios. Entonces, creo que esta conversación sobre ese punto hemos hablado varias veces, Sí, Amanda, sí. el tema de la muerte, de nuestros Ujú. seres queridos, tu papá, el mío, etcétera. Golpes durísimos Sí, sí. y sin embargo, yo digo, allí yo incondicionalmente unido a Jesucristo. Entonces, esa es para mí la fe. O sea, la fe no es esperar en lo que no se ve, o sea, creer en lo que no se ve y esperar en lo que ha de venir. O sea, no, sino para mí fe es estar unido a Jesucristo. Siempre hacerlo parte de mi vida y es en esa evolución de la fe ha sido comprender a un Dios no como una idea Ujú. de la cual habla la filosofía, la teología, sino comprender a Dios como una persona. Entonces, digamos, yo siento a Dios, Ujú. digamos, yo percibo la presencia de Dios, pero, digamos, yo no estoy diciendo con esto que, pues, que el santo, pues, o sea, no, es una persona común y corriente, simplemente que cree en Dios y que sabe que ese Dios está, que es mi copiloto Ujú. y que me da sabiduría y que me da luz. Entonces, ha migrado un poquito
de las prácticas, simplemente como de los rezos, a esta comprensión de estar unido a Él siempre. Entonces, esa es la evolución en la fe. Y si me preguntas si yo he dudado de Dios, también, claro que sí lo he hecho, de manera especial en esa etapa de estudiar golpes. filosofía. Entonces, obviamente, pues ahí estaba yo súper joven, tenía 16 cuando comencé la universidad y me gradué 16, como a los 19 de filosofía. Entonces, claro, ahí yo estudié filosofía pura, entonces estudiaba que a Nietzsche, que a Kierkegaard, que a Sartre, que decía, por ejemplo, ¿para qué esta vida si tenemos que morir? O el otro que dijo, la religión es el opio del pueblo, etcétera. Entonces, allí hay también esas dudas sobre la idea de Dios. Y igual, con el correr del tiempo, uno va afirmando. Y yo he descubierto esto, Amanda. Tal vez tú eres súper joven, tal vez no me entiendes este punto. Y es que uno de los primeros años, cuando es joven, uno es como un recipiente en donde le cabe todo. Sí, sí. Pero cuando pasan los años y los estudios, la formación, entonces uno como que va seleccionando con qué llenas el recipiente, no con todo. Vas filtrando y te quedas finalmente con el contenido que sirve para que puedas construir tu vida. Así es. Bueno, y se va generando también un criterio propio y esta evolución justo de nuestro propio concepto de Dios, de la vida, de la Sí. muerte, de Además, te todos interrumpo estos un momentos. asunto. Mira que cuando uno es un padre joven o está en la formación de universidad, digamos, uno repite lo que los Sí, autores dicen o lo que los profesores dicen. claro. Hasta allí uno como que no puede producir. Y más adelante ya el criterio aparece. Entonces tú has construido ya definición de conceptos y tienes mayor claridad sobre esos temas que estamos hablando, sobre la fe o una postura, por ejemplo, sobre la política, sobre el Ujú. mundo, sobre ahorita qué está pasando en el mundo con los migrantes, llegando a los países, a Venezuela, Colombia, Ecuador, bueno, en fin. Así que los criterios, el criterio se va formando. Hablamos de Jesús como una persona que desde el respeto tenía contacto con prostitutas, un Jesús que tenía contacto con enfermos, un Jesús que tenía contacto con pobres, sin ningún tipo, digamos, de barrera, sin ningún tipo de miedo, juzgamiento de su parte. Y hablamos también de una realidad totalmente contraria cuando mencionamos cosas como la historia de la iglesia que nos cuenta, pues hasta cierto punto este desprecio, esta separación entre la iglesia y quienes forman parte de la iglesia y el pueblo, que un poco, pues, digamos, se contradice. Debe haber alguna especie, pienso yo, desde mi ignorancia, de lineamiento a seguir frente a realidades difíciles y frente a tal vez conversaciones que se pueden tener con gente que va a la iglesia en busca de una respuesta y que más bien no quiere salir juzgado porque pues la reacción va a ser contraria. En vez de acercarse, pues lo va a vetar totalmente. Claro, mira, hay un concepto para introducir la respuesta y es el fanatismo o aquella persona que está ideologizada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un fanatismo tal, allí no hay espacio para la interacción. O sea, digamos, tú tienes tu postura, yo la mía, y ahí no hay manera de construir nada. Porque pues cada uno no renuncia a sus puntos de vista o a sus criterios ya formados. Entonces, me parece a mí que abandonar una postura fanática desde cualquier área nos permite encontrarnos con los demás, como tú decías, como hermanos. Sí, entonces aquí no es, digamos, el que más manda o el que más sabe, el que más manda o el que más obedece. O sea, no. A mí me parece que esto del respeto, en mis términos, pasa por algo que se llama la dignidad de cada persona. Porque es que yo no sé
la historia de cada persona y cómo esa persona está actuando hoy así, puede ser una historia muy difícil, muy traumática. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien, por ejemplo, por qué usted no ama a Dios como yo lo amo? ¿Por qué no lo respeta? Pero yo no sé el drama que esa persona vivió y que puede haber responsabilizado a Dios y haberse resentido con Él. Entonces me parece que la forma de acercarnos a la persona, a las personas, es el diálogo. Y un diálogo respetuoso de los puntos de vista. O sea, yo puedo estar equivocado, la otra persona también puede estar equivocada. Y al final del día, el punto más importante es crecer como seres humanos. Y llegamos, digamos, a la imagen de Jesús. Entonces, Jesús hombre, claro que sí, pero también Jesús Dios. Y Jesús, si quisiéramos, ya lo dijo el Papa Benedicto hablando de la palabra Dios, Dios es amor, el nombre de Dios es amor, podríamos decir, el nombre de Jesús es amor. Entonces, la forma de relacionarse por parte de Jesús con los fariseos, los publicanos, las prostitutas, los enfermos, los pecadores, no fue otra sino puro amor. Y ese amor que lo llevó a respetar a cada ser humano en su realidad. Entonces me parece a mí que de parte de la iglesia, de parte de un sacerdote, lo que tiene que haber es entrañas de misericordia con las personas. Cuando hay un corazón frío, la forma de relacionamiento es también fría e inhumana. Entonces, aquí lo que debe brillar es la dignificación de todo ser humano, por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier fanatismo. Y yo creo que por esa vía habría menos guerras en el mundo, porque fíjate, las guerras, unos tiempos era por territorios, otras guerras por solamente egoísmos, por el ego de cada persona, cada presidente, lo que sea. Pero también después guerras por unas convicciones absolutamente cerradas y definitivamente no dispuestas al diálogo. Concluyo diciendo entonces que, en definitiva, la formación del sacerdote hoy tiene que ser una formación, digamos, integral. Eso te permite en algún momento dialogar con las diferencias, dialogar con los que no piensan como yo, pero, digamos, sin necesidad de que yo me entienda como aquel que tiene que sentar cátedra y que pues lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta. No, o sea, digamos, soy un ser humano y me puedo equivocar. Ahora hablamos de una realidad que también está presente y es una crisis que ha vivido la Iglesia en los últimos años sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia. Y es algo impactante porque no solamente pues, se perpetuaron en un lugar sagrado donde uno esperaría que pues, se tiene muchísimo más respeto. No solamente es impactante por ese lado, sino también es impactante porque hubo mucho silencio y se intentó tapar durante muchos años todos estos abusos que se fueron perpetuando a niños y niñas, que es lo más doloroso, diría yo, porque pues hablamos de una inocencia, hablamos de una niñez que está presente y que lo vuelve mucho más delicado. Y esta crisis, pues conforme se han ido destapando distintas polémicas alrededor de todos estos abusos y conforme se han ido descubriendo también muchos cómplices que tal vez por miedo, tal vez porque también lo hacían, pues hasta cierto punto lo han intentado tapar y lo han intentado socapar por parte de la Iglesia como institución, ha sido
realmente fuerte y ha desencadenado en una crisis de una serie de jóvenes, creería yo que en su mayoría jóvenes, pero también de adultos, de ancianos incluso, que se han resentido con la iglesia y que han generado, pues, por obvias razones, un incluso odio, podría decir, al mundo religioso, a la iglesia como institución, al miedo de mandar a nuestros hijos, nuestras hijas, a que puedan aprender del mundo religioso. Como sacerdote y como padre general, digamos, de la congregación, se ha vivido esta diferencia, se ha enfrentado la crisis, se nota esta crisis, se siente por parte de ustedes y obviamente, pues, cómo se ha manejado todo esto. Bien, pues en primera instancia, y no es una cuestión de formalismo, sino que debe ser una cuestión del corazón, y es que cada sacerdote, en mi caso, debo unirme a las peticiones de perdón que ha hecho el Papa Francisco a las víctimas. Entonces, digamos, yo como iglesia también me uno a ese pedir perdón por los abusos de diferente índole que muchos eclesiásticos han cometido, hemos cometido, porque fíjate que no se trata solamente de abusos sexuales. Hay abusos espirituales, hay abusos de conciencia, etcétera, etcétera. Bueno, y un abuso de poder también que está presente. Sí. Definitivamente. Es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que definitivamente si hoy como iglesia, como oblatos, no nos sumamos a la política del Papa Francisco de tolerancia cero, pues entonces no estamos haciendo nada. Así que en la comunidad hemos hecho el intento, un gran intento, por no solamente dar charlas sobre la prevención del abuso sexual, sino hemos hecho todo para generar al interior de la comunidad eso que llamamos cultura, una cultura de prevención del abuso sexual en niños, niñas, adolescentes, en fin. Y en ese generar cultura, pues hemos tenido que formarnos, digamos, para tener una palabra cimentada en teorías de expertos que nos ayuden a comprender el fenómeno, empezando por comprender el daño causado a una persona, que en algún momento ese daño casi que es irreversible, a no ser que la persona sea absolutamente resiliente. De lo contrario, es un daño, digamos, de por vida, un daño estructural. Creo yo que incluso en una persona resiliente se convierte en un daño ya a la médula del ser humano. Porque, digamos, no es un daño físico, sino que es un daño psicológico, un daño emocional y también un daño espiritual. Entonces, fíjense que, digamos, las consecuencias de un abuso definitivamente daña, desintegra a la persona en su estructura más honda. Que en algún momento a manera de que, digamos, como de remedio por los hechos cometidos, se ha tenido que hacer indemnizaciones con dinero. Puede ser que ayude a la víctima, a la familia, en fin. Pero esa es una forma de reparación. Una forma, pero no completa. ¿Sí? ¿Que puede ayudar? Claro que sí, pero no es una reparación completa. Entonces estamos hablando de que difícilmente se puede reparar integralmente a la víctima. Entonces, cuando en la comunidad empezamos a tratar estos temas, pues entonces lo que hacemos es
disponer el corazón y la mente de los padres para evitar cualquier circunstancia asociada con abusos sexuales, porque hay colegios, hay parroquias Ujú. y los catequizandos van a las parroquias y tú como mamá mandas al niño para que sea monaguillo, mandan a la niña para que sea monaguilla, para que sea acólita, que sea parte del coro. Bueno, o sea, digamos, estamos realmente expuestos a mil circunstancias en las que podemos fallar hoy, mañana y siempre. Y eh, la iglesia ha aceptado que ha habido durante el curso de los siglos, ha habido eh, todo el tema de ocultar Ujú. los abusos. Hemos caído también en temas de complicidad. Entonces, eso ha llevado a un proceso como de autodestrucción o de falta de credibilidad de parte de la iglesia como institución. Entonces, fíjate, el tema del bajonazo en las vocaciones de los que Ujú. quieren ser padres, pues digamos en este contexto, dicen, eh, ingresamos a dónde? El tema de la autoridad moral en la iglesia igual se ha fragmentado. Ujú. Entonces, en definitiva, es un tema que no se puede pasar tan rápido, no se puede ocultar y nuevamente, la formación de los candidatos tiene que ser una formación de muchísima calidad, sabiendo que ahora como iglesia corremos un riesgo y es que tal vez por necesidad, porque hay mucha gente, digamos muchos creyentes, muchas comunidades, pero hay pocos padres. Ujú. Entonces, por la necesidad, simplemente los filtros se levantan, somos Ujú. flexibles, entonces decimos, pues ese comete un error, pero lo puede remediar y más adelante con una psicóloga, no sé qué, o sea, podemos hacer algo para enderezar el camino, pero el asunto es que tiene que haber exigencia en los procesos de selección, en los procesos de formación y unos procesos de acompañamiento continuo. Lo que pasa es que, Amanda, el tema del poder puede enceguecer. Ujú. El tema digamos, de la condición sacerdotal se convierte en algún momento en una fuente de dominación. Ujú. Y juntamente con esto eh, está un, un hueso duro de roer, diríamos, que también es la soledad. Ujú. Entonces, nuevamente, si no hay formación en los sacerdotes, en todos nosotros, definitivamente eh, vamos a hacer que la iglesia sea creíble. Ahora, el tema no es de los padres, sino, digamos, aquí el tema es de hombres y mujeres. Y además, dejar sobre el tapete este punto, y es que en los hogares, más allá de la iglesia, digamos, en los hogares hay un índice gigantesco de abusos sexuales. Ujú. Entonces, digamos, estamos hablando de una sociedad dañada, digamos, ya destruida desde el hogar. Entonces, el tío que se metió con los niños y con la sobrina y el abuelo que... Entonces, fíjate, es un pecado, diríamos, estructural Ujú. que va más allá de una institución. Pero frente a lo que nosotros corresponde como iglesia, tenemos que dar una lucha frontal Ujú. eh, de cara a estos casos que definitivamente nos dejan mal ante la historia, ante el mundo y no estamos definitivamente de esa manera mostrando a Jesucristo. O sea, estamos mostrando todo lo contrario, menos a Jesucristo, si seguimos por esta senda. Eh, el tema de cero tolerancia y los juicios que se han producido, e incluso el que el padre tal que abusó de un menor, que uno de una vez, por la ley de la iglesia, eh,
lo vincule a un proceso penal y que digamos, padre, usted se metió con un menor de edad, así que esto va a parar la fiscalía de manera inmediata. Digamos, este actuar de esta manera, yo creo que purifica la iglesia. Claro, hay que ir filtrando también toda la corrupción que existe desde adentro. Cuando hablamos un poco digamos, no solamente de un abuso, de algo que ha perpetuado más adentro, digamos, en lo que nos ofende, en lo que nos molesta. Es un abuso vinculado a la pedofilia, que en su mayoría de casos pues ha sido de esta forma, que creo yo lo empeora muchísimo más. Hablamos de el intentar esconderlo por parte de la institución, el no denunciarlo y a lo mejor tener una tolerancia flexible, como hemos dicho. Y como tercer punto, que hasta cierto punto pues no se ha llegado a una solución que, como hemos dicho, es casi imposible, ¿no? Hablamos de una realidad tan difícil de responder que no hay una forma de pagar, no hay un valor o no hay una forma de arreglar esta herida que al final es medular. Tomando en cuenta estos tres aspectos y pues mencionando que es algo tan grave y que ha generado tanta indignación obvia y válida por parte del pueblo, del público, ha sido difícil dar la cara como padre general, un poco no por la congregación, sino por la iglesia en sí, porque como digo, se ha generado un resentimiento, un odio, un recelo a la iglesia, tal vez se ha convertido en un reto o en un poco más difícil ser sacerdote después de todo lo que ha pasado. Claro, definitivamente. Uno puede decir, hubo sacerdotes denunciados en Irlanda, hubo otros cuantos en Estados Unidos, hubo otros cuantos en Alemania, otros en Bolivia, y así podemos pasar por todos los países. Pero, digamos, el dolor de esos asuntos no se queda en el presunto abusador, sino que es un dolor del cuerpo, porque la iglesia es un solo cuerpo. Entonces, si en España hubo un abuso, todo el cuerpo siente ese dolor. Y llegamos a este concepto. Y es la vergüenza que uno puede sentir frente a todo lo que está pasando. Entonces, si yo me pongo mi hábito y salgo a la Plaza Grande, no sé qué, o sea, perfectamente, y me ha pasado, creo que fue tal vez, no me acuerdo en qué parte. En todo caso, estaba con el hábito, ¿sí? Estábamos con otro padre, y pasan en un carro y dicen, abusadores, no sé qué. Entonces, claro, o sea, yo digo, pues nosotros no hemos tenido una denuncia, yo no me he metido con nadie, o sea, ¿por qué? Entonces, fíjate cómo las personas asocian el tema de los abusos a todos los padres. Entonces, en definitiva, todos debemos llevar la cruz. Y entonces, claro, alguien dirá, no me pongo hábito, no me pongo el clerimo porque, pues, digamos, es vergonzoso que la gente sepa que yo soy padre. Entonces voy a decir más bien que soy un profesor. Entonces, fíjate que pasa, o sea, todos pasamos por esa experiencia de sentir vergüenza, porque estamos siendo juzgados, porque a raíz de estos delitos que se han cometido hay irrespeto, hay persecución. Entonces lo que antes era un orgullo ser padre, ahora no lo es tanto o no lo es simplemente. Entonces es una circunstancia definitivamente dolorosa. Y claro, al momento de una noticia fea, un escándalo en el mundo, cualquiera que él sea, asociada con los abusos, uno sale a la misa, uno perfectamente puede percibir que las personas pueden decir, oiga,
¿Será que también está en lo mismo? Y ¿será que las hostias que está consagrando, si están consagradas? O sea, digamos, si vivirá con fidelidad el seguimiento de Jesucristo. Y también uno puede percibir desde el presbiterio, ¿no? Cuando está haciendo la homilía, uno puede percibir que hay gente que pregunta más o menos como que con los ojos, con la mirada, preguntan, ¿y este sí tendrá autoridad moral Ujú. para decir lo que está diciendo? ¿Y será que sostiene con la vida eso que está diciendo? Entonces fíjate que son como interpelaciones Ujú. eh, que le llegan a uno por parte de la gente sin necesidad de que la gente lo exprese con sus labios, sino con su mirada, con su actitud, con su forma de aparecer. Entonces, yo he sentido juzgado, digamos, 1000 veces, claro que Ujú. sí. Y entonces queda un camino. Y es como oblato, como sacerdote, vamos, intentar parecerme a Jesucristo cada vez más, aun siendo humano, sabiendo que puedo fallar, pero hacer el intento, digamos, por al menos no sentir vergüenza personal, Ujú. que pueda sentir vergüenza ajena, y eso perfecto, pero al menos que yo diga, no siento vergüenza de mí mismo, Ujú. o sea, al menos eso, pero que ha sido duro, digamos, como dar la cara porque soy iglesia, porque soy sacerdote, claro que sí. Y yo creo que es muy aventurado aquel padre que con tu pregunta pueda decir, ese no es mi caso, entonces Ujú. a mí me resbala el asunto Claro. y yo no me he metido con nadie, así que yo salgo a la misa y si me creen bien o si no. Que eso Pero, también es un problema, ¿no? Porque hasta cierto claro, punto llegamos al, como a mí no me topa, mejor ni hablo de ¿no? ello. Como te decía al comienzo, digamos, somos un cuerpo, Ujú. como tú eres un cuerpo. Entonces, ya decía San Pablo, si el ojo está afectado, pues afecta todo el cuerpo. Y si me duele un dedo, está afectado todo el cuerpo. Entonces, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La congregación, digamos, es un cuerpo colegiado. Y si el padre A está en un problema, digamos, yo me siento también enfermo y me siento dolido. Entonces, mm, en definitiva, mm, por más que uno intente ser fuerte y tal, uno resulta afectado y también es doloroso pensar, sentir, creer que de pronto la gente no cree ya. Entonces, digamos, por culpa de Ujú. nuestras actitudes y comportamientos. ¿Qué han hecho ustedes, no sé si como iglesia a nivel mundial, pero al menos como congregación, para prevenir estos casos? Hemos hablado de una pues cultura de prevención al abuso sexual, hablamos de charlas, hablamos de acompañamiento, de filtros más estrictos, pero ¿realmente esto está funcionando? ¿Ven resultados? ¿Vemos resultados a nivel social que tal vez puedan hacernos confiar en la iglesia nuevamente después de todo esto y pues que repercuta en un pueblo que cree en el sacerdote que le está hablando enfrente, que no lo juzga, que entiende que pues han pasado cosas, pero que se están tomando cartas sobre el asunto, porque también muchas veces, como no son cosas que se hablen, no son cosas que pues normalmente se topen en entrevistas o se graben videos o se suban a redes sociales, pues nos enteramos de toda la polémica, pero no nos enteramos de cuáles son las cartas que está tomando la iglesia en el asunto. Entonces, pensamos desde la ignorancia aún, mira, tal vez no están haciendo nada y tal vez nos están viendo la cara de nuevo y digamos, esto sigue pasando y seguirá pasando. La congregación, digamos, así como la iglesia, frente al tema de los abusos, ha planteado una serie de asuntos formales, ¿no? Por ejemplo, eh, todas las comunidades religiosas, las diócesis, la iglesia, debe contar con un protocolo
de prevención de abusos sexuales y un protocolo en caso de que se den tales abusos. Entonces, digamos, hay unos lineamientos claros. Antes tal vez no se sabía cómo proceder, pero ahora hay un mapa y por dónde tenemos que dirigirnos y vamos como a un norte claro. Entonces eso es un asunto formal. El tema de las charlas, por ejemplo, la presencia de profesionales en la psicología en las casas de formación, eso es muy importante, porque es que nosotros como religiosos, con nuestra vocación, con el deseo de ser sacerdotes, nosotros venimos, como lo dijimos al comienzo, venimos de una familia, venimos de un contexto, venimos de una realidad, en donde también nuestra vida puede estar fracturada. Entonces, las aportaciones de la psicología al acompañamiento de los que se están preparando para el sacerdocio y para los que ya somos sacerdotes es absolutamente fundamental. Entonces hay que bajarnos de la nube de que yo soy padre, yo soy religioso, seminarista, yo necesito de psicólogo. O sea, ¿quién dijo? Somos seres humanos y necesitamos de la ayuda de esos profesionales. Entonces, haber incorporado a profesionales de la psicología en los conventos, en los seminarios, en estos ciclos de formación, de alguna manera ayuda para que el candidato tenga un cierto equilibrio para abrazar esta vida. Entonces, están esas actuaciones de tipo formal, más lo que mencionamos, el tema de la denuncia y la colaboración también con la ley civil, porque en la iglesia efectivamente hay un proceso canónico. Entonces, el padre tal que está inmerso en un proceso como este, tiene entonces que responderle a la iglesia a través de un proceso canónico que puede llegar hasta el punto de la dimisión del estado clerical. O sea, que le quitan la condición, le quitan, quiero decir entre comillas, la condición de sacerdote, ¿sí? Porque acuérdate que el sacerdocio es un sacramento que imprime carácter. Y uno es sacerdote para siempre, por encima de todo. Esto a Entonces, nivel consecuencia religiosa. religiosa. Únicamente hablando, Religiosa. digamos, dentro de la iglesia. La parte sí. canónica. Pero a la vez está en curso también la parte civil, la parte penal. Que en último término, por ese lado, lo puede conducir al sacerdote, al religioso, al abusador, digamos, a la cárcel. Entonces, esto camina. Ahora, hay unos asuntos que la gente no sabe exactamente, son las penas o los remedios que uno pone en el proceso de la investigación previa. ¿Sí? Entonces, te pueden decir, por ejemplo, usted, padre, mientras que se clarifica y se hace la averiguación, el proceso, usted no puede celebrar misa en público, puede hacer misa privada, usted no puede confesar, usted no puede utilizar su distintivo religioso, el hábito, usted no puede utilizar su clériman, usted va a ser removido de su cargo mientras pasa la investigación, usted ya no va a vivir en esta casa, va a ser transferido a otra casa, pero no estamos hablando como de tapar y transferir el problema, o sea, no, sino para que esté lejos de la o de las presuntas víctimas, ¿sí? Entonces, fíjate que estas cosas, digamos, no se saben. La gente no las sabe. Y todo esto pasa con una sospecha. Digamos, no se espera a tener una disolución legal, sino no, mira, simplemente con la primera sospecha el proceso o denuncia. es hacer una llamada, un anónimo tal, para informar que tal cosa. Automáticamente se activa ya la investigación previa. Pero claro, alguien dirá, llamó un loco a decir cosas. Entonces ahí es donde
tiene que haber una mesura, una prudencia, inteligencia para hacer el proceso. Y se empieza entonces la investigación. Llegó una denuncia a través de una carta, anónima también. Igualmente se activa el proceso, porque puede ser que sí, puede ser que no. Entonces la investigación previa tiene como objetivo llegar a plantear la verosimilitud de la denuncia. Entonces, cuando hay verosimilitud, digamos, automáticamente el proceso continúa. Pero si alguien dice, no, lo que pasa es que la persona X dijo tal cosa porque estaba dolida por una actuación del padre. Por ejemplo, que tú fuiste como feligrés y dices, padre, me confieso un minutico. Entonces uno dice, pero ya voy a salir a la misa, o sea, no venga a última hora, no sé qué. O sea, uno reacciona allí mal, entonces tú quedas dolida. Tú dices, bueno, te la voy a encontrar conmigo y escribe, ese padre, no sé qué, ta. Entonces una calumnia. Entonces, pero en la investigación debemos llegar a establecer si se trató de una calumnia, si se trató de una falsedad o si la denuncia es verosímil y sigue el proceso. Entonces, en toda circunstancia se activa el asunto porque definitivamente no se puede menospreciar un dato que posiblemente esté, digamos, afectando de lleno la dignidad de un ser humano. Entonces, que uno diga, ay, no, es la señora que no sé qué, se inventó. No. O sea, ahora, digamos, frente a cualquier denuncia, aún siendo cuestiones anónimas, se califica la denuncia y se ve si el proceso, digamos, continúa, si es verosímil, no, los hechos y sigue el proceso, que como te digo, puede llegar hasta la dimisión del estado clerical. Entonces, todos estamos en sintonía de eso que acabo de decir y por lo tanto, digamos como que soldado avisado no muere en guerra. Y cuando hablamos de un ámbito religioso donde existen pues también las consecuencias religiosas, ustedes están obligados por ley a realizar la denuncia por el proceso penal también. Claro, definitivamente. O sea, digamos, es lo mismo que si pasado mañana que yo estoy, digamos, encargado del colegio y llega la denuncia de que un profesor, por ejemplo, o el padre, el capellán, yo no sé, digamos, se abusó presuntamente de un niño, de un menor de edad. Digamos, allí uno como padre, hablando de la institución educativa, uno no se puede hacer ninguna investigación. Simplemente uno escribe una carta, digamos, a la fiscalía. Señores de la fiscalía, hemos tenido conocimiento de esta noticia delictiva. Entonces, muchas gracias. Y la fiscalía activa de una vez el proceso. Entonces, no, yo soy el rector del colegio, soy padre, y digo, denunciaron al de educación física o al de, yo no sé, cualquier materia. Entonces digo, no, a ver, primero yo voy a investigar aquí a ver qué pasa, porque el profesor lleva trabajando conmigo, digamos, 15 años, 20, entonces es imposible. Ahí, digamos, no vamos por los lados, digamos, dando rodeos a las cosas, sino de una vez denuncia y punto final. Y mencionando todo este acompañamiento psicológico que se ha dicho, este acompañamiento es para los religiosos y religiosas, asumo también, durante todo su paso en la vida religiosa, en la congregación en sí, porque pues pasar una prueba, por decirlo de alguna forma, a lo mejor para identificar si tiene ciertos rasgos que puedan representar un riesgo para la comunidad con la que va a estar en constante contacto, porque queramos o no, pues se busca igual una iglesia cercana. Todo esto se acompaña durante todo su paso en la vida religiosa, porque digo yo desde mi ignorancia, pues como mencionaba, una prueba, un momento, tal vez lo puede pasar y terminar pues siendo una persona no correcta Claro. dentro de una institución que No, debería... este acompañamiento es continuo porque tiene que ser un proceso. El acompañamiento
no es como, digamos, una entrevista de trabajo del psicólogo, digamos, como para que mida, no sé, evalúe mi personalidad, tal vez, mis actitudes o, digamos, mi índole vocacional. Ujú. O sea, no. Entonces es un proceso continuo, Y obligatorio. claro que Ujú. sí, que finalmente va cualificando a los candidatos eh, para que estos puedan continuar su camino. Pero si durante el proceso y teniendo en cuenta estas mediaciones que hemos hablado como la psicología, muestran, por ejemplo, eh, una persona excesivamente conflictiva. Entonces, cómo vive en comunidad y cómo después puede ser líder de una parroquia, de lo que sea. Muestran en ese proceso, por ejemplo, eh, una persona mentirosa al extremo. O sea, cómo puede controlar el proceso. Y así, digamos, estos procesos pueden ir mostrando algunas características que definitivamente hace que la comunidad en los consejos de formación, que en el caso nuestro es cada 2 meses, se llama el EFO, Equipo de Formación Hablado, eso hace que tomemos decisiones y que en algún momento pueda decir, hermano tal, usted ha caminado con nosotros 5 años, 3, tal, ha habido este acompañamiento, ha habido las herramientas también, digamos, medicinales para que usted mejore en esto, esto y esto, pero vemos que definitivamente hace caso No. omiso de todo. Ujú. Entonces, muchas gracias y escoja un estilo de vida distinto. O también hay ocasiones en las que esos procesos de acompañamiento, no solamente psicológicos, sino formativos, conducen a la persona a decir muy conscientemente, yo no estoy hecho Ujú. para esto, gracias, hasta luego. Entonces, son procesos continuos, por eso son procesos, porque si fuera una entrevista nomás, pues es Claro. ya un requisito y no estamos insertos en esta cultura de prevención, sino simplemente, digamos, unos pañitos de agua tibia ahí como para llenar un requisito o decir que hay acompañamiento y no más. Entonces, pues eso sería un tiro al aire. Ya cerrando el tema y también un poco la entrevista, se ha mencionado durante nuestra conversación sobre la soledad. Cuando sobre todo mencionamos un tema de poder de una persona que está a cargo de una serie de personas y que tiene que dar la cara y que tiene que estar pendiente de muchas cosas que están pasando a nivel internacional, que es el caso suyo, como padre general, digamos, hay muchas personas que están no a su cargo, pero sí por las que si llega a haber un error, pues le va a tocar dar la cara a usted como primer escudo, digamos. Tomando en cuenta todo esto y agarrando un poco lo que usted mencionó sobre la soledad, ¿se siente solo, digamos, en todo este proceso? No sé si tal vez es difícil confiar en alguien como mano derecha o si la vida de ir de un lado al otro, si bien pues lo rodean de muchas personas, ya hemos aprendido bien que el estar rodeado de gente no necesariamente es estar acompañado también. Sí, definitivamente. Digamos, el rol del poder definitivamente aísla Ujú. y lo conduce al que ostenta el poder a ese puerto que se llama soledad. En mi caso, tengo un consejo general, digamos, una institución que se llama Consejo General, eh, y a esa institución, digamos, somos 5. Allí es el escenario para poner las cartas sobre la mesa sobre algunos asuntos polémicos que se presentan. Pero más allá de esto, hay eh, casos, hay circunstancias que en definitiva yo debo tratarlas eh, desde la individualidad, digamos, desde la soledad. Porque
eh, hay asuntos relacionados no necesariamente con temas estos como los que estamos tratando de abusos, sino, digamos, de conductas o de pecados que corresponden al fuero de la persona. Entonces, digamos, tú un día dices, quiero hablar con usted. Entonces, digamos, tú me cuentas tus dolores, tus frustraciones, lo que sea. Entonces, no es que yo diga, aquí en el consejo, miren que tal persona me comentó. O sea, no, entonces, digamos, yo guardo lo que tú me dices, puedo darte una palabra. Y en esos casos, hablando de la soledad, ahí es donde aparece Dios, que irrumpe en esa posible soledad y, y me hace compañía. Ujú. Tengo una dificultad cualquiera. Entonces yo digo, voy a la capilla, como aquí, digamos, y ahí sé que está Dios, sé que está el Señor, que está Jesús, y hablo con Él a través de la oración, y ahí rompo con eso que llamo situación de soledad. Pero claro, esa condición no significa que en algún momento yo tenga mis propios problemas. Ujú. Y entonces, ¿cómo le digo a fulano de tal, ayúdeme con esto? Entonces allí está el director espiritual, allí está el confesor, donde uno puede también, yo, digamos, como padre general, puedo también descansar. Es decir, yo, Ernesto, yo estoy viviendo estas y estas y estas circunstancias y necesito ayuda. Ujú. Entonces, digamos, el Papa, el obispo, el padre general, necesitan confesarse, necesitan un director espiritual, o sea, tenemos el poder, ¿no? Listo, perfecto, que más que poder es una responsabilidad Ujú. gigante y, y ser digamos, los primeros en los puestos es una oportunidad para servir más que para otra cosa y somos los que más necesitamos estar con Dios para dirigir las instituciones. Entonces ahí la cuestión comienza por casa, pero en definitiva hay momentos de soledad duros. En mi caso, eh, hablo con mi mamá una llamada, hablo con mis hermanos un rato, eh, hago un poco de deporte, en fin, digamos, hay que encontrar la forma de continuar afrontando la vida tal y como ella es. Entonces, en este punto, termino diciendo que eh, lo peor sería simplemente sentirme derrotado por cualquier circunstancia. Entonces, yo sé que tengo a Dios conmigo y sé que tengo hermanos de comunidad y sé que tengo personas y amigas, amigos como ustedes. Entonces, donde podemos eh, de alguna manera experimentar momentos bonitos, de felicidad, placenteros, como un cumpleaños, por ejemplo, Ujú. entonces donde uno se puede sentir querido y también querer a las personas. Entonces, esa es la forma de sobrellevar la vida. Se mencionan renuncias que se han tenido que hacer a una vida entre muchas comillas tradicional, a lo mejor a una familia, a lo mejor a hijos, a una esposa, a un entorno distinto, a una profesión diferente. Tomando en cuenta todo esto y ahora viendo después de muchos años a ese Ernesto de 14 años que a lo mejor tenía sus dudas o que a ese Ernesto de 15, 16 años que tenía que renunciar a ciertas experiencias o se cuestionaba, ¿será que a lo mejor estoy hecho para tener una familia y seguir un curso pues más tradicional de la vida, digamos? Viéndolo ya en retrospectiva, ¿hay algún arrepentimiento? Eh, mm,
Tuvimos hace poquito tiempo una experiencia que se llaman los ejercicios ignacianos, que sirven para ordenar la vida, hacer un examen de conciencia claro sobre lo que ha pasado, también contemplar el futuro con esperanza. Y eh, en muchas ocasiones me he preguntado exactamente esto, digamos, si yo me arrepiento de algo, ¿sí? Eh, y he llegado a la conclusión de que sí, claro, hay varios arrepentimientos. Por Ujú. ejemplo, eh, arrepentirme sobre algunas decisiones. Entonces yo digo, eh, tal vez contemplé mal la realidad. Entonces decidí mal y hay que echar un reversazo, ¿sí? Entonces hay cosas, pero digamos, arrepentimientos esenciales, no. Que yo diga, ay, me arrepiento de haber dado este paso para ser sacerdote. O sea, no. Que yo diga, me arrepiento de haber ingresado a la congregación de padres oblatos porque yo no me hice del clero o, eh, no sé, de otra comunidad religiosa cualquiera. ¿Por qué? O sea, no me arrepiento. Además porque eh, Dios ha sido bueno conmigo y lo que he cosechado en la vida es alegría, es felicidad, es realización personal. He podido estudiar, digamos, entre comillas, lo que he querido, he podido formarme. Así que de cosas esenciales no me arrepiento. No me arrepiento de las renuncias. Y ya, digamos, en cosas un poco más pequeñas, sí hay arrepentimientos, de pronto por tomar una decisión tal vez rápida o por no conocer a las personas suficientemente o a veces por confiar demasiado y no verificar, o sea, cosas de ese estilo, sí. Muy bien. Bueno, creo que tenemos todo. Tenía otra temática que topar, pero la entrevista se nos va a hacer infinita porque es una temática larga de igual forma, pero lo esperamos nuevamente por aquí. Siempre es un gusto hablar con usted, conocer un poquito más también sobre las decisiones internas y, digamos, todos los procesos que llevan a la iglesia y a la congregación a ciertas conclusiones, porque como digo, al estar tan sesgada también la visión que se ve a lo mejor en redes sociales, en las noticias o en tal, nos enteramos pues del el lado negativo, pero no de las soluciones o hasta cierto punto de los intentos de soluciones que se realizan por parte de quienes han sido acusados, que en su caso pues es el cuerpo, como lo mencionábamos, ¿no? Es toda la iglesia, porque si bien no toda la iglesia tiene esta corrupción Así es. y esta podredumbre, pues el cuerpo en sí se ve afectado y la manera en la que vive la religión, desde quien va a la iglesia hasta quien da la misa, pues va cambiando y va evolucionando conforme el mundo también lo hace. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por contarnos un poquito y también creo yo y algo que tengo que mencionar y que tengo que recalcar, por dar la cara con temas tan complicados, porque no es fácil elegir y encontrar a una persona que quiera hablar de estos temas, que quiera mencionar temas como el aborto, la diversidad, la homosexualidad, los abusos sexuales dentro de la iglesia, digamos, no es fácil encontrar a alguien que diga, ya, yo voy a hacerlo porque, pues, como hemos dicho, creo que el problema parte de no hablarlo y creo que, pues, queramos o no, quien da la cara y quien lo habla también corre un riesgo y nada, yo agradezco muchísimo que usted lo corra y que hasta cierto punto, pues, dé la cara y nos cuente todo esto desde su perspectiva, desde su congregación, o bueno, desde la congregación de misioneros oblatos y un poco desde su experiencia también. Yo también contento de esta entrevista. eh, Temas álgidos, claro que sí, pero Dios nos da la sabiduría para poder afrontarlos y que ojalá tengamos la ocasión de seguir conversando
sobre estos puntos y a través de una entrevista como esta, simplemente manifestar que detrás de cada sacerdote, detrás del papa, detrás de ti, de una periodista, de quien entrevista, detrás del camarógrafo, detrás bueno, de todos, hay un ser humano, digamos, con una historia por contar y mil experiencias también por compartir. Así que complacido y agradecido por este espacio.